Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Clave 45 no tiene verdades que ofrecerte. Clave 45 no tiene iluminaciones. Clave 45 no tiene revelaciones. Clave 45 no tiene grandes epifanías. Clave 45 es construido, hecho, diseñado y producido para esa gente que sabe que están en la senda, en el camino de encontrar la verdad. La verdad se encompasa de muchas otras pequeñas verdades. La verdad con mayúscula, con una L mayúscula, una V mayúscula, se encompasa de otras muchas pequeñas verdades y con todas te dan algo así parecido a lo que es una teoría del todo. El camino per se es algo que te va a ayudar a entender, y el entendimiento es el objetivo. Por tanto, de vez en cuando tenemos que volver a ciertas raíces antropológicas, tenemos que volver a ciertas raíces ancestrales, y muchas de ellas encompasan religión. Este programa está producido en español, yo tengo cultura también española, y como la mayor parte de los Estados Unidos de América, que profesan una mayoría de religión de denominación cristiana, diferentes denominaciones, pues tengo que ir a la raíz de donde surgió todo eso y analizar qué efectos produce en la sociedad actual para ver si entiendo mejor cómo es que estamos donde estamos. No se trata de una clase siquiera de religión comparativa. Se trata de analizar claves. Por tanto, ahora vamos a hacer un programa donde vamos a analizar el comportamiento del centro de la religión judío, cristiana e islámica, que es el Antiguo Testamento y la figura de su eje principal, su Dios principal, Yahvé. Y aunque mucha gente se podría sentir ofendida por los análisis y las reflexiones que voy a hacer a lo largo de este programa, tengan en cuenta que este programa no está hecho con intención de ofender, pero este programa tampoco está hecho pensando en no ofender. Este programa está hecho como una herramienta para intentar acercarse a unas verdades más grandes. Si en el camino de llegar a ello, a esas verdades más grandes, alguien se siente ofendido porque esto molesta su sistema de creencias, pues no sé qué decir, porque no viene a cuento pedir disculpas por algo que no se ha intentado hacer a mal ni ha tenido malicia. Quizás si una persona decide tener un sistema de creencias para así evitar reflexionar, recapacitar y razonar, lo mejor que pueden hacer a lo mejor es no escuchar esto y continuar usando solamente su sistema de creencias. Y eso es uno de los beneficios de podcasts y de tener un show pequeño que no tiene una audiencia nacional. Uno puede permitirse el lujo de decir eso. Si no le gustan, por favor cambien y sintonicen otra cosa. Porque, amigos, bienvenidos un día más, una tarde más, una noche más, una madrugada más a Clave 45. Les saluda muy efusivamente su compañero de viaje Geraldine. Recuerden, esto es un podcast, por tanto es en diferido. Todo depende desde dónde y desde cuándo me estén escuchando ustedes. Clave 45 está hecho también con intención de mantenerse lo más atemporal posible. Por tanto, este programa está diseñado con intención de que ustedes puedan descargárselo 5 años después de haberse sido producido o grabado y aún encontrar cosas relevantes en él. Es un podcast que trata cosas de misterio y conspiración, y muchas veces somos lo que se considera políticamente incorrectos. Pero, como hemos dicho en esta pequeña introducción, es que intentamos encontrar las verdades más grandes. Intentamos hacer reflexiones un poco fuera de la caja, un poco heterodoxas, para así encontrar unos derroteros que no han sido pisados con frecuencia. Ha sido y será siempre un podcast sin ánimo de lucro, aunque últimamente estamos intercambiando un poco de publicidad solamente con el objeto de incrementar difusión. En el medio quizás va a haber una cuña de nuestra publicación amiga, que es elmundosobrenatural.com, es una revista que se lo recomendamos mucho,
¿Y qué más? Y les vamos a dar las vías de contacto, por favor, porque si les gusta el programa, la mejor manera de asegurarse de que esto se sigue produciendo es escribiendo una nota en el muro de iVoox, es mandándonos un correo diciendo hola, me encantó, o hola, te odio, etcétera, etcétera. Nuestro correo electrónico es laclave45 @mail.com, mail.com. Nuestra web es clave45.wordpress.com. Estamos en Google Plus y nos pueden encontrar por podclave45. También nos pueden encontrar por Twitter en @laclave45 y estamos en Facebook en clave45. Las vías de contacto están en el muro de iVoox, amigos, y si no, paséense por nuestra página y ahí encontrarán también un enlace a este programa, un pequeño sumario, y si hay alguna fuente que citar, pues la van a encontrar ahí. Para la gente que no nos conozca, lo que hacemos es una breve introducción como esta que están oyendo y que está a punto de acabar. Después pasamos a dar alguna noticia relevante al podcast o al mundo en general, si es que la hay, y la analizaremos desde un punto de vista o conspirativo o del mundo del misterio. Después entraremos en la parte más espesa de nuestro podcast, que se llama Buscando Claves, donde analizaremos el tema en profundidad. Por último, ya entrando en la recta final, hablaremos de El Misterio Recomendado, donde hablamos de podcasts que nos gustaron o otras publicaciones que tenemos que recomendar. Y después leeremos los correos de los oyentes en una sección que llamamos Contactados. Y, en fin, al acabar daremos unas gracias especiales a esa gente que trabajó detrás de los bastidores y prepararemos el próximo programa para el próximo martes, porque nosotros salimos todos los martes bien tempranito en la madrugada. Descúbranos en iVoox, si les gustó este programa, escuchen los programas anteriores también y no se arreden de dejar comentarios sobre programas viejos, porque todos los comentarios son bienvenidos, todos son leídos. El pulgarcito ese que apunta hacia el techo hace muy bien y nos ayuda muchísimo, así que es un clic que a usted le cuesta bien poco y a nosotros nos ayuda muchísimo. Bien, amigos, pues dicho esto, vamos a pasar entonces a continuar el programa, acabada ya la introducción. Hacía tiempo que no hacía ya una sesión de noticias, así que tocaba. La noticia que traigo hoy tiene un poquito incluso que ver con el tema este de Yahvé y de dioses todopoderosos. La encontré en la página Geology In, está en geologyin.com y hay un enlace en nuestra página web en clave45.wordpress.com si la quieren leer y mirar la fuente en detalle. Y fíjense qué ejemplo de un titular espectacular. Unos investigadores descubren la bacteria que produce oro puro. Pues resulta que unos investigadores en la Universidad de Michigan State University, en los Estados Unidos de América, estuvieron experimentando con diferentes tipos de bacterias, algunas incluso mutaciones de laboratorio. Los dos profesores son Kazim Kashefi y también Adam Brown. Uno es un asistente profesor de microbiología y genética molecular, y el otro es un profesor asociado de arte electrónica. Pues ellos han creado un laboratorio especial con unas condiciones especiales en las que cultivan una bacteria. Esta bacteria se llama Capriavidus metallidurans. Y a esta bacteria se le puede proporcionar una sustancia llamada oro clorhídrico, que es un líquido tóxico. Y entonces, dejando que esta bacteria actúe sobre ella, se consume el cloro y deja atrás el oro. Con un cierto sentido del humor, y haciéndole un guiño a los viejos maestros de la alquimia, le han dado de nombre a su laboratorio el gran trabajo del amante del metal. Y básicamente, en un petri dish, en un vaso petri, le ofreces a esta bacteria una porción de oro clorhídrico y dependiendo del tamaño de la porción que le estás dando, en cosa una semana, la bacteria te lo procesa, se traga el cloro y te deja atrás el metal. Ahora, algo que nos hace recapacitar este experimento o este descubrimiento es que
No, los viejos milagros de la antigüedad, donde nos hablan de narraciones de maná, una comida mística que se llegaba del cielo y que alimentaba a los judíos que estaban en el exilio, conversión del vino en agua, otros milagros semejantes, pues todo tiene una base científica, donde la parte más inesperada es la falta de datos a la hora de narrar el milagro. Los milagros son narrados con énfasis en la parte de asombrarnos y hacernos inclinar nuestra cabeza humildemente ante la grandiosidad de la deidad. Cuando lo analizamos, todo en este mundo tiene que tener unas leyes físicas y tiene que obedecer a ellas, aunque la manipulación no nos sea obvias a nosotros, y de ahí lo denominemos milagro. Ya lo decía el escritor Arthur C. Clarke, que cualquier tecnología que sea suficientemente avanzada, al ojo de lo que lo mira sería indistinguible de la magia. Pero una vez más, amigos, va a haber un episodio pronto sobre los valores y las cualidades que se tienen que rescatar de la alquimia y sobre todo de los mensajes secretos que se ocultan detrás de ella. Y es interesante traer noticias como esta a colación. Y sobre todo también, si no se quedan con nada, quédense con los titulares llamativos que deciden emplear algunas agencias de información. Hoy en Buscando Claves, Yahvé, análisis de la psicopatía de un dios. Vamos a empezar aclarando unos pequeñísimos detalles pero muy importantes. Son muy breves pero importantes. Este análisis sobre Yahvé no tiene nada que ver y no está dirigido a ofender a nadie de la religión judía. Como ustedes saben, este podcast se divulga en castellano. Al divulgarse en castellano está orientado hacia un público que es de habla hispana. El público de esos países de habla hispana es en su mayoría, históricamente hablando, de ascendencia cristiana, bien sea católico u otra denominación. El cristianismo, desde mi punto de vista, es considerado el judaísmo 2.0. ¿Por qué? Porque incluso el fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret, dijo en un momento dado: yo no he venido a derrocar o a cambiar la antigua ley judía, yo he venido a mejorarla, a completarla. Por tanto, el cristianismo, si tiene que ser considerado alguna cosa, es el judaísmo 2.0 o versión modificada. Y es desde ese punto de vista, de una persona imbuida en estos valores, que ha sido criada y ha sido expuesta a ellos, pues que estoy analizando la figura ahora de Yahvé. Y también quiero decir que no soy ni antisemita ni que tengo nada en contra de judíos. De hecho, a mí me parecen gente bastante respetable dentro de lo que cabe. Y una cosa que sí soy es anti psicópatas, soy anti gente malvada, anti gente egoísta, soy anti hijo de la gran puta, por ejemplo. Entonces, si entre algunos cristianos, algunos judíos, algunos musulmanes hay gente psicópata, hay gente malvada, etcétera, pues estoy en contra de esas personas. Pero vamos, no estoy en contra de ningún gremio, ni ninguna etnicidad, ni ninguna creencia, nada de eso. Bien, sacado eso del medio, comencemos pues a mirar sobre qué es esto de la figura de Yahvé. Resulta que la religión judía, históricamente hablando, se empieza a manifestar hace cerca de 4000 años. Los historiadores hoy en día están bastante convencidos de que la religión en sí, la religión, no estamos hablando de la ascendencia genética, sino la religión en sí, hace 4000 años, cuando empezó a aparecer y a divulgarse, pues estaba influenciada por aspectos sumerios y después por aspectos egipcios. Esto es desde un punto de vista antropológico. Los hebreos eventualmente constituyeron su Torah, su colección de libros sagrados. Cuando después apareció el cristianismo, más o menos en el año 200, después de su fundador Cristo, créanlo, ¿no? Y sé por lo que estoy diciendo esto, Y por si acaso lo voy a explicar. Lo digo porque aunque su fundador, la persona que inició el movimiento ético-moral cristiano, apareció lo que se dice hoy en día en el año 0, en el año 1, la religión per se, la religión como institución, no se empieza a aglutinar hasta que
Saulo de Tarsos comienza a dar su gran impulso por cristianización. Por eso lo pongo ya más o menos en el año 100 o 200 después de Cristo. Y los cristianos deciden agarrar algunos o la mayoría de los libros de la vieja Torá judía, ¿no? Y después empiezan a atar con los evangelios y le añaden los hechos de los apóstoles. Ya cuando el cristianismo empieza a tener su institucionalización, empieza a ser una organización ya respaldada por el Estado, ahí empieza a haber cismas, empieza a haber concilios, empieza a haber reuniones de los grandes jerifantes y a decidir qué es el cristianismo o no desde un punto de vista institucional. Y es desde este punto de vista del que voy a analizar la figura de Yahvé un poco, para luego hacer una correlación con cómo la visión de los judíos y de los posteriormente cristianos, o sea, los judíos conversos, los judíos reformados al cristianismo, tienen una cosmovisión acerca de su Dios, afecta a las estructuras sociales y políticas y nos llega hasta el día de hoy a la sociedad que estamos viviendo. Fíjense qué tremendo salto voy a hacer aquí. Bien, entonces empecemos a revisar estos libros. Por eso también especifiqué que estaba usando los libros de la Biblia cristiana, porque en la Torah judía hay bastantes que deciden ser no incorporados. Después están muchos libros que también son apócrifos, etcétera. Y quizás mencionemos algunos en este análisis, pero vamos a enfocarnos principalmente en los aceptados por el cristianismo, que es el judaísmo 2.0. Yo la parte más fabulosa que le veo es lo siguiente. Desde el principio, desde el libro Génesis, que es uno de los primeros libros, ¿no?, del Antiguo Testamento, Dios habla de sí mismo muchas veces en plural. Ahora, esto quizás sea más signo de esquizofrenia más que de psicopatía, pero sí, aparece la formulación de Dios en plural cuando está hablando de la formación de los cielos y de la tierra. Esto dio pie a muchos analizadores, investigadores de campo que tampoco tragaban la versión oficial de la religión así, a golpe seco, y que se volvían críticos sobre ella, a decir de que a lo mejor este concepto de Dios se refería a una colectividad. No perdamos ese punto de vista de análisis. Pero una vez pasada la creación y ese concepto de que creó todo en 7 días, bueno, 6 días y al séptimo descansó, pues empieza un poco la psicopatía. Verán, se nos narra que aparece un jardín edénico, que Edén ahora está hecho un sinónimo con tierra idílica, con un sitio maravilloso, un sitio angelical. Entonces, ahí aparece hombre y mujer. Parece ser que este Dios, Yahvé, le da potestad al hombre sobre todo lo que hay en este jardín, y en este jardín todo vivía más o menos en paz. Pero el primer signo de psicopatía es que pone un árbol de fruta, y la fruta que produce este árbol se le prohíbe a estos dos seres humanos que la toquen. Entonces empecemos ya los análisis, ¿no? Si tú eres un ser omnipoderoso, todopoderoso, omnisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe en todo momento, omnipresente, que está en todos los sitios a la vez, ¿qué carajo estás haciendo poniendo un arbolito de prohibición como si fuese aquí te dejo esto para tentarte, ¿no? Ahora, quiero también dar una clave. A través de todo lo que voy a describir de los actos psicópatas de Yahvé, tenemos que cuestionarnos también, porque es justo cuestionarnos aceptar esta línea de preguntas, qué partes son las acciones de Yahvé y qué partes son las descripciones de los escritores de las acciones de Yahvé y sujetas a interpretación del escritor. Por tanto, esta línea de pensamiento, aplicándosela al árbol del Edén, el hecho de que un ser al que se le atribuyen tantas cualidades poderosísimas, pues que anda haciendo el gili poniendo, eso es un término muy español, ¿no? Diciendo que anda haciendo el tonto poniendo un arbolito prohibido, ¿no? Y diciendo, no comas este árbol a su creación, ¿no?
pues es un poquito raro. También está el hecho de que él es omnipresente, omnisciente, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por ejemplo, no se entera de la conversación de la serpiente, bueno, perdón, de la bestia tentadora, del animal tentador con Eva. Y me corregí al decir serpiente porque se le ha aplicado el término serpiente, pero muchas tradiciones, a las fuentes más antiguas, pues difieren de decir que era una serpiente. Sí le dicen que el tentador tomó forma de bestia. Y bestia, recuerden, se refieren a las ovejas, a los leones, a los caballos, son todos bestias para ellos, ¿no? De hecho, en la retórica judía, los únicos seres humanos son los judíos, porque incluso hasta los no judíos, los gentiles, los judíos más fundamentalistas, los consideran no humanos casi, bestias, en otras palabras. Todo lo que no es judío y que está dentro del cuento, el resto es bestia, lo que esté vivo. Bueno, en fin, pues viene el tentador, viene el opositor, viene el contrincante y tienta a Eva. Pero quiero también aclarar un detalle. El contrincante tiene una similitud asombrosa con la figura griega de Prometeo. Porque, ojo, no se nos dice nunca, y pueden ustedes agarrar el Génesis, no se nos dice nunca que lo que le dijo el tentador era mentira, que las palabras con las que tentó a Eva fuese mentira. Eso nunca se dice. Suena más bien como que el tentador está dando la información que ella no sabía y que la está motivando a tomar su propia decisión en contra del mandato de este Yahvé, que dice ser omnisciente, omnipoderoso, omnipresente, y sin embargo no se entera que esta conversación está teniendo lugar y que deja un árbol en mitad del sitio para que alguien venga y lo tiente y te chafe el plan que has trazado. Como decía una antigua canción española, muy mal organizado. Muchas de las traducciones modernas deciden hacer su propia interpretación. Eso es bastante problemático. Por ejemplo, se acaba atribuyendo serpiente a la figura del tentador. También se le acaba atribuyendo manzana o incluso fruta, el fruto del árbol del bien y del mal. Pero lo que nos tiene que atener aquí es que hay una conversación, una intercalación entre Dios y su creación. Dios le dice, Yahvé le dice a Adán y Eva. De hecho, el Génesis dice que se lo dice solamente a Adán, cuando todavía no había Eva. Supongo que después Adán se lo dijo a ella, ¿no? Pero le dice a Adán, puedes comer de cualquier fruto, de cualquier árbol en el jardín, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo comes, seguro que morirás. Cuando el tentador, supongamos que es en forma de serpiente, se le aparece a Eva, le dice, ¿es cierto eso que te dijo Dios de que no comas del árbol? Y ella dice, sí, no debo de comer del árbol. Entonces el tentador le dice, de cierto que no morirás, o sea que no corres peligro de muerte. Dios lo que sabe es que cuando comas de ese árbol se te abrirán los ojos y serás como Dios, conociendo el bien del mal. Y este es el problema que yo tengo. El árbol se llama el conocimiento del bien y el mal. Y lo que dice la serpiente, pues es cierto. Porque, una vez que, no estoy haciendo ningún spoiler, una vez que mueren, que comen del fruto, pues no mueren. Son lanzados fuera del paraíso, pero no mueren. O sea, alguno me quiere argumentar, sí, les murió el alma, o les murió el espíritu, o mueren de no estar en la presencia de Dios. Esos son pajoterías. Dios no les dijo, si coméis el árbol del bien y el mal, no estaréis en mi presencia, o tenéis que iros del paraíso. Les dijo, vais a morir de verdad. Además lo dice, ciertamente moriréis. Entonces, mintió. Bueno, la historia está en que, repito, la serpiente aquí no miente.
les dice algo que es cierto de los dioses. Los dioses tienen que saber diferenciar entre el bien y el mal. Por tanto, comer de este fruto les roba esta inocencia perenne, este vivir como atontados buenones, y saben ahora lo que está el bien y lo que es el mal, y se acercan un poco más a ser dioses. Después supongo que sabrán ustedes que empieza ese baile de echar las culpas unos a otros, ¿no? Porque cuando comieron, dicen que los ojos de ambos se les abrieron y se dieron cuenta que estaban en pelotas, que estaban desnudos. Entonces se cosieron unas ramas de higo para cubrirse. Aquí viene el espabilado de Yahvé, que dice que aparece en el viento fresquito de la mañana, y vino y dijo: ¿dónde estáis? Entonces ellos se escondieron porque sabían que estaban desnudos, ¿no? Y les dijeron: tuvimos miedo cuando viniste porque estábamos en pelotas. Y entonces él le dijo: ¿quién os dijo que estáis en pelotas? Ah, ¿será que habréis comido del árbol del que yo te dije que no comieras? Oye, lumbreras, ¿no lo sabes todo? Entonces, ¿qué carajo haces dejando que estos pobres diablos anden tentados y que después sucumban a la tentación? Madre de Dios, qué mal, vamos, qué mala partida les tocó jugar a estos pobres de Adán y Eva. Entonces, claro, él le dijo: ¿quién hizo esto? Y todos: no, fue Eva que me dio la manzana, no, fue la serpiente que me engañó, etcétera, etcétera. Aquí sí, aquí el lumbreras este de Yahvé agarra y se pone a repartir castigos a diestro y siniestra, ¿no? Le dice: tú, a la serpiente, tú vas a arrastrarte por la tierra, etcétera, etcétera. Y a la mujer le dice: y tú vas a parir a los hijos con dolor de tu vientre. Y además hay una parte tremendamente machista, que es esto de que serás como la sierva de tu marido y tu marido mandará sobre ti. Bueno, como siempre, y al Adán le dijo: y ahora tú, por gilipollas haber escuchado a tu mujer, te voy a desterrar y vas a tener que trabajar como un cabrón el resto de tu vida. Amigos, aquí viene otra parte muy interesante. Antes de desterrarlos, Yahvé agarra y les hizo trajes con piel. Y aquí viene una parte también muy interesante de intentar dilucidar qué quiso decir. En fin, y los vistió. Qué cosa curiosa, ¿no? Que los vistió con pieles antes de mandarlos fuera, de desterrarlos. Y dijo, el hombre se ha convertido como uno de nosotros y conoce el bien del mal. Una vez más, él se refiere a sí mismo en nosotros. Vamos a recabar aquí en un punto interesante. En hebreo, Yahvé se escribe YHWH, porque en hebreo no hay vocales. Por tanto, no sabemos si es Yiha o Yuhi Wuhu. Se acepta como connotación Yahvé. Pero la palabra Dios en hebreo se traduce por Elohim. Y Elohim tiene una connotación semántica muy curiosa. Quiere decir los dioses que están alrededor de él. O sea, mayúscula E, mayúscula L. Así pues, quédense con este punto de inflexión. Y lo vamos a expandir más hacia el final. El resto de la historia de Yahvé de interactuar con los seres humanos es un tremendo calvario patas arriba y cuesta abajo sin frenos. Voy a hacerles un brevísimo listado de algunas cosas que he recopilado. Por ejemplo, en el libro de los Reyes, en el capítulo 2, en los versículos 23, Dios envió a 2 osos a asesinar a 42 niños por burlarse de la cabeza calva de un profeta. ¡Wow! Toma omnisciencia. ¡Wow! ¡Qué asuntos más importantes, eh! La burla de la cabeza calva de un profeta. Vamos a cargarnos 42 niños. Genial. Después está la que ustedes saben, que está en el Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 12. Pues Dios mata a todos los niños primogénitos de Egipto. Sí, es cierto que está la excusa que era para liberar a los judíos de la esclavitud. Pero repitamos, Dios mata a todos los niños primogénitos de Egipto. No de un pueblo, no de una calle, del país. El libro de Samuel en particular está lleno de detalles interesantes. Vamos a ver en el capítulo, creo que en el segundo capítulo, Dios quema a los hijos de Aarón hasta la muerte.
Después en el capítulo 5, Dios infiere dolorosísimas hemorroides en sus partes íntimas a alguien que le caía mal. También en Samuel, en el capítulo 6, y esta sí que se lleva la palma también, Dios mató a 50.070 personas, 50.000 y añade 70 personas, por mirar al arca de la alianza. No tocarla, no jugar con ella, no echarse un pis, no mancillarla, por mirarla. Amigos, pero no acaba ahí. En el libro también de Samuel, Dios decide matar a Saúl, a sus hijos y a sus hombres. ¿Por qué? Porque Saúl tiene un poco de compasión y decide no matar a todos sus amigos, los amalecitas. Una vez más, en el libro de los Reyes, en el capítulo 19, dice que Dios hizo que Sanaquerib fuese asesinado por sus hijos. O sea, hay intervención directa sobre influencia sobre los hijos de Sanaquerib para que asesinasen a su padre. Parricidio, vamos a seguir añadiendo. En el Génesis, en el capítulo 7, el diluvio universal. Aquí Dios mató a todo el mundo, menos a Noé y a su familia. A todos. Todo. Esto ya fue llevarse la palma como homicidio generalizado, como asesino en serie. También en el Génesis, en el capítulo 19, pues Yahvé volatiliza a Sodoma y Gomorra, dos ciudades bastante importantes del momento. Pero no quedan ahí las cosas, sino que también en el Génesis 19, unos versículos después, ¿qué hace Yahvé? También mata a la mujer de Lot, que era el hombre al que quería salvar, porque ella va y mira para atrás, como mujer curiosa que es. En el Génesis, en el capítulo 41, en el 7º año, Dios lanza una plaga de hambre a todo el mundo. No a un pueblo, no a una ciudad, a todo el mundo. Bueno, en el Éxodo, ¿no? Que Dios ahogó a todo el ejército egipcio que lo estaba persiguiendo a Moisés. Y después, en el libro de los Números, en el libro del Éxodo, Dios se ensaña con este pueblo que está llevando por el desierto durante 40 años. Por ejemplo, en el libro de los Números, en el capítulo 11, Dios los quema a muerte a una parte del pueblo elegido por quejarse. Después, en el mismo capítulo, en el 11, versículo 33, Dios hiere a varios de ellos por quejarse de que no hay comida. En Números 14, 10 exploradores hebreos son asesinados por dar honestamente su informe de lo que vieron. Y en Números 15, un hombre es asesinado por recoger madera en el día del reposo. Y este Dios, Yahvé, se lo pasa bomba con esto. Vamos a ver, para empezar, Yahvé empieza a hacerse ya unas jugarretas muy curiosas. Sin embargo, este buen psicópata no tiene problemas de cuando los Nefelim, que son algo así como unos ángeles que descendieron del cielo y se llegaron a la tierra, empiezan a aparearse con las hijas hermosas de los hombres y empiezan a ocasionar la raza de los gigantes. Ahí él no interviene. Ahí él está ocupado mirando la tele o haciendo Netflix streaming o algo así. Génesis sí nos dicen unos detalles ambivalentes y curiosos después de que los Nefelim se aparearan con las mujeres. Nos dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llevaron a los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Entonces aquí cabe pensar, no es disparatado pensar en contaminación helénica, griega, dentro de la cultura hebrea, aunque lo más probable sea que se trate simplemente de exposición a los mitos ya sumerios, viene a mente el famosísimo, ¿no?, de Gilgamesh, donde también ven el paralelismo con una inundación. Hay muchos historiadores actuales que creen que los hebreos levantaron su mito de Noé de el mito de la inundación sumeria. Es un dios también bastante guasón, y guasón hablo con el sentido psicópata del Joker de la película de Batman. Vamos a ver, en el Deuteronomio, en el capítulo 20, él le da instrucciones de cómo invadir una ciudad. Yahvé da instrucciones de cómo invadir una ciudad al ejército hebreo y dice: cuando llegues a la ciudad, prepárate para pelear contra ella. Pero primero
ofréceles la paz. Si ellos te la aceptan y abren sus verjas y te dejan pasar, toda la gente que encuentres dentro los podrás tomar de esclavos. Tremenda paz. Si no te aceptan esa paz que les ofreces, entonces harás guerra contra ellos y los asediarás. Y cuando el Dios tu Señor, se refería al mismo, te los haya entregado a tus manos, a esos contrincantes de la ciudad asediada, irás y matarás con tu espada a todos los varones, pero a la gente y a los pequeños niños y al ganado que estén en la ciudad te los llevarás para ti mismos, y comerás y disfrutarás de todas las cosas que Dios te ha dado. Eso sí, los que están haciendo el asedio es la gente, pero él dice que él lo da. Esto es otro punto de inflexión de psicopatía que me deja alucinado, porque él, siendo todopoderoso y todo guapo y todo grande y todo que lo puede hacer, agarra y deja que el pueblo judío quede, en teoría, esclavizado en Egipto durante décadas y décadas y décadas y décadas. Después, cuando llega Moisés y empiezan a instaurar una casta sacerdotal, que esa es la función de Moisés, pues ahí sí lo libera. Pero como también tiene un enfado, agarra y empieza a llevar al pueblo liberado, en vez de llevarlo directamente a la tierra que le va a ser prometida, que era Canaán, pues agarra y empieza a dar vueltas. Empieza a darle vueltas por el desierto por 40 años. Ahora, desde el punto de vista moderno nos reímos muchísimo, ¿no? Diciendo, pobres judíos por el desierto, dando vueltas como peonzas. Muchos historiadores dicen que esta fue la etapa desterrada, que habían salido del cautiverio Moisés y la nueva casta sacerdotal, que se estaba imponiendo un sistema teológico, donde los sacerdotes eran los mandamases, los sacerdotes eran sacerdotes reyes. Pues Moisés estaba haciéndoles una transición a pueblo transhumante, a pueblo nómada. ¿Ahora qué? Eso es lo que dicen los historiadores. La Biblia dice que Yahvé se enfadó y que lo estuvo dando vueltas por el desierto 40 años, y que le cayeron todos estos castigos que yo dije, como aquellos 50.000 que mató solamente por mirar el arca. Después está la historia también dentro de, no sé si fue el Deuteronomio, donde establece una alianza con los hebreos y tienen el arca construida. El arca de la alianza va a ser un tema de otro podcast, pero uno de los que la acarreaban trastabilló, el arca se dobló, alguien la quiso agarrar y murió en el acto, porque Yahvé es muy cuco y no quiere que nadie le toque el arca. Coño, pues que la dejaran que se despeñara. ¿Qué carajo? Sí. Y además, ¿qué coño tiene que... Perdón. Además, ¿qué está haciendo Yahvé con un arca a vueltas y diciendo que le hagan un templo cuando es omnipresente, omnipotente, omnitodo? Dios mío, esto no hay por dónde comerlo. Me voy a pasar 15, 20, 30, 40 minutos hablando de estas cosas que no tienen sentido. Y alguna gente, ¿no?, que quiere ser apologistas de Yahvé, van a decir, bueno, es que a Dios no lo puedes entender en su infinita sabiduría. No se trata de entenderlo, se trata de que las acciones, como nos son narradas, son inaceptables desde un punto de vista ético o moral. Alguien me querrá decir, bueno, pero estás mirándolo con la moralidad de ahora. En aquel momento la moralidad era diferente. A lo cual yo digo, no, incorrecto. La moralidad resiste el paso del tiempo, parecido a la ética. Pero, vamos, el bien y el mal resiste el paso del tiempo. No, por lo menos eso es a lo que debiéramos de aspirar. Pero hay una cosa incongruente, amigos. Hay una cosa incongruente aquí, que es que un Dios que quiere promoverse a sí mismo como el creador de todas las cosas, no puede tener una ralea moral más baja que los descendientes de sus adoradores. Ahora, quiero entrar en una línea argumental muy importante. Hay mucha gente que es capaz de decir que el problema no está en el Dios per se, en Yahvé. El problema está en los que cuentan
su historia, en los escritores que escribieron su historia. Y aquí es que comienza la incongruencia. Ojo, para los que creen en esto, ¿no?, desde un punto de vista ciego, pues no hay ninguna incongruencia. Simplemente hay que creer y callar. Y lo entiendo desde el punto de vista que me lo han explicado. Y si ellos lo quieren hacer así, ¿no?, pues cada uno a lo suyo. Yo no estoy para criticar a la gente que cree. Yo estoy buscando claves para la gente que quiere entender. Entonces, hay gente que dice que fueron los escritores, que eran gente de su tiempo y que estaban narrando los hechos de ese Dios, Yahvé, bajo el filtro de su tiempo y de lo que ellos conocían y los medios que tenían de expresarse. Pero aún así hay otra falla en esta línea de pensamiento, de lógica, que es que un Dios omnisciente sabe que estos hombres del primer milenio antes de Cristo, este pueblo hebreo que está escapando de Egipto y que está en el desierto y que está buscando un sitio en el que pertenecer y llamar suyo, eventualmente va a ser visto por sus descendientes y va a ser pasado por juicio, y los descendientes van a querer entender cómo funciona este Yahvé y cómo funcionó este pueblo. Y de la manera en que está escrito es inmoral, es antiético, es pernicioso, es un Dios psicópata. Entonces yo argumentaría de que si fuese cosa de ceguera de los escritores, Dios podría haber intervenido con esos escritores, porque para empezar son considerados profetas, estos son considerados libros revelados. No es como que Manolo el fontanero de repente agarró y escribió un capítulo del Génesis. Estos en teoría se consideran libros sagrados porque han sido escritos por inspiración divina insuflada a ciertos profetas que estaban en contacto con Yahvé. Entonces yo a esto vuelvo a decir de que aunque hubiese el filtro de su momento, de su siglo, de su cultura, Yahvé podría haber dicho: no escribas eso que es una idiotez y me vas a hacer quedar como un psicópata. Escribe esto otro para que todo el mundo pueda entenderlo mejor. Y no lo hace. Ese Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, no lo hace. ¿Y por qué? Bueno, quizás, y esto es solamente una hipótesis, puede estar completamente equivocada, quizás esta figura de Yahvé pertenece a una entidad daimónica muy activa que le encanta atribuirse a sí mismo demasiadas cualidades. Este Dios tan asombroso exige pleitesía, exige completa obediencia, pero después, cuando algo le parece mal, anda a hostiazos con todo el mundo, anda a collejazos, anda matando a gente diestra y siniestra. Se comporta extremadamente parecido a estos dioses incluso griegos que hemos mencionado algunas veces cuando estábamos hablando del programa de los daimones, en los cuales ellos son como unos seres infantiloides y 100% egocéntricos y egoístas. Así se nos muestra a Yahvé a través de sus libros sagrados. Yahvé no tiene ningún reparo en decirle al pueblo: cree en mí, pero agarra y habla con un sacerdote, que va a ser Moisés, en el contexto de cuando está prisionero en Egipto. Hay muchos historiadores que dicen que cuando nos narran que el pueblo estaba prisionero en Egipto, si lo sacas del contexto bíblico, en el contexto histórico y social no había tanta esclavitud para egipcios, sino que ellos estaban a gusto en Egipcio, pero se comportaban como una comunidad autónoma. Y eventualmente Moisés fue el promulgador de la separación. Imagínense, por dar un ejemplo un poquito chistoso, que Cataluña no solamente quiere separarse de España, pero por encima quiere irse de España, ¿no? Y agarran sus bártulos y se van por Europa. Hay muchos historiadores que están promulgando esa visión de lo que ocurrió entre los hebreos y Egipto. Pero lo que es inescapable es el hecho de que Moisés es el que ve la zarza ardiendo y después acaba haciendo de intermediador de Dios con todo, con el pueblo hebreo, con los egipcios, etc. Este Dios tan asombroso, este Yahvé, nunca agarra y habla al pueblo y le da órdenes directas. Siempre anda a través de un sacerdote.
De hecho, como comenté antes, ¿no? Una vez que Moisés demuestra su valía como intérprete de la voluntad de Dios y saca al pueblo hebreo de Egipto, se empieza a instaurar la casta sacerdotal. Pero vamos a traer brevemente un tema que es fascinante, a mí me pareció siempre fascinante, porque cuando yo era pequeño, cuando tenía, no sé, 9, 10 años y estaba yendo a las clases de catecismo católico, me contaron esa historia y recuerdo que con 10 años me quedé rascándome la cabeza diciendo, ¿pero esto de qué va? En el Génesis, en el libro 21, Abraham se convierte como en el grandísimo patriarca del pueblo judío con la siguiente historia. Resulta que, es en el capítulo 22, que comienza diciendo, y pasó el tiempo, y Dios quiso tentar a Abraham. Al menos así se traduce en tiempos modernos. Fíjense qué descarados, ¿no? Dándole el papel de tentador a Yahvé. En la Biblia antigua, por lo menos, la traducen en el libro judío, le dicen que quiso poner a prueba a Abraham. La semántica es muy importante. Entonces le dice, hey Abraham, agarra al único hijo que tienes, ese llamado Isaac, y vete a la tierra de Moriah, y ahí lo quemas en una hoguera y me lo ofreces como sacrificio. La historia se vuelve bastante psicópata en todos los aspectos. Resulta que ahí va Abraham con su hijo Isaac y unos cuantos hombres hacia ese monte, y camino arriba les dice a los hombres, quedaros aquí que voy a hacer un sacrificio en lo alto del monte, y se lleva el burro, se lleva la leña que agarró durante el camino, etcétera, la yesca, el pedernal para encender el fuego, y a Isaac. Y camino monte arriba le dice Isaac, oye padre, yo veo la leña, veo el burro, veo la yesca, ¿y dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y le contesta el cínico del padre, no te preocupes, Dios proveerá alguna oveja para el sacrificio. Aquí dice que le ató las manos al hijo, lo subió a la pira de sacrificios y estaba a punto de clavarle el puñal cuando lo detuvo un ángel de Dios y le dijo, no le pongas una mano a tu hijo, que ahora sé que eres un hombre de tu palabra y que temes a Dios, porque no le has negado a Dios tu único hijo. O sea, joder, es un milagro que hemos llegado al siglo XX todavía con población, habiendo gente como esta. Pero ojo, ojito, que Yahvé no se quiere quedar sin sacrificio. Vale que no sea el único hijo que le queda a Isaac. Agarró y dice que le puso ahí entre las zarzas un cabrito que pudo agarrar a Abraham y sacrificarlo, para que el olor a sangre y carne quemada fuese placentera a los ojos de Dios. Hay muchísimas referencias a cómo le gusta a Yahvé que le quemen sacrificios y que se los ofrezcan. Ahora, esto también es completamente correlacionable con estas deidades griegas y sumerias, etcétera. Todas estas deidades que compartían milenio, digamos el segundo milenio antes de Cristo, el tercer milenio, todos parecían que les gustaban que les sacrificaran algo y que se lo quemaran. De hecho, hay una cosa que viene a correlación. La única vez que ustedes han visto o han oído de que Jesús de Nazaret se encabronara y se volviese medio violento fue cuando entró en el templo y encontró a los cambistas, que eran mercaderes y cambistas. O sea, llegabas con moneda de Grecia y te la cambiaban por moneda local para que tú pudieras comprar algo y hacer el sacrificio que querías hacer. Y claro, se quedaban con un pingüe beneficio. Y también había dentro de ese templo gente vendiendo animalitos, que esos animalitos eran para tú dárselos a los sacerdotes, que ellos iban a hacer el sacrificio por ti. Y de aquella, todavía en el templo se sacrificaban animales para Yahvé. Hay algunos historiadores que dicen que curiosamente lo que hacían era que la gente los compraba y se los daba a los sacerdotes, y los sacerdotes lo hacían en puchero y se los comían, y a cambio le daban a Yahvé oraciones, lo cual, no sé, tiene sentido y es mejor uso de los animales que ponerlos a quemar solamente para que huela a bichito quemado. Pero fue una de las pocas ocasiones en las que Jesús de Nazaret se les representa iracundo, con ira,
que fue cuando agarró un látigo, tiró las mesas de los cambistas y echó a todo el mundo del templo. Otro momento heroico para esa figura tan impresionante. ¿Quieres volver al tema de Yahvé? Nos queda sorprendente de que se refiriese a el Jesús de Nazaret, el hombre tan justo, se refiriese a como padre. Porque, con padres así, joder, más vale ser huérfano. La psicopatía aquí está presente en todos los colores y en todos los sabores. Resulta que este era el único hijo que Abraham a una edad avanzada tenía. Para pintar la historia bonita, resulta que dicen que cuando Dios estuvo contento con él, al acabar esta prueba, después le hizo tantos hijos como estrellas había en el firmamento. Por eso está considerado el padre del judaísmo. Nos quedamos rascando la cabeza diciendo, pero este tipo está tocado, Yahvé, le falta algún tornillo. O los escritores nos están contando esta historia por algún motivo interesado, y si es así, ¿cómo es que Yahvé lo está permitiendo? En fin, en el libro de los jueces, Yahvé sigue pasándoselo bomba con las leyes que empieza a dictarle a los sacerdotes que escriban. De ahí el hecho de no comer cerdo, de ahí el hecho de no comer ningún animal parecido al marisco, de ahí a tener que respetar el sábado. En fin, un libro entero de leyes de las cuales la mayoría, uno también las lee y dice, ¿qué? Se queda rascando la cabeza diciendo, pero este hombre ¿de qué va? Mucha gente quiere justificar lo del cerdo diciendo que prevenía triquinosis. Excelente. Vamos, teniendo en cuenta que estamos hablando del 2000 o 3000 antes de Cristo y que eran tiempos muy duros, pues yo qué sé, habría mucha gente que también pensaría que triquinosis o tenia era un mal menor, ¿no? Comparado con morirse de hambre en 3 días porque no había otro bicho que comer. Y lo de marisco, eso de privar a los judíos del yodo, bueno, no les prohibió el pescado en general, pero repito, no sé, qué manía contra el marisco. Particularmente el libro de Números, pues no sé, suena como una colección de plagas. Resulta que un día Yahvé mandó serpientes ígneas de fuego entre su gente y mordieron a la gente, de manera que mucha gente de Israel murió. Muchas veces Yahvé también nos da unas guías y después él se las salta a las toleras. Hoy en día, con nuestra moral actual, nos queda un poco extraño, ¿no? Porque exigimos, bueno, solíamos exigir, a lo mejor algún día volveremos otra vez a exigir a la gente que nos dé órdenes, que prediquen con el ejemplo. Pero Yahvé es muy parecido a los dioses también, como digo, helenísticos, a los dioses griegos. Dice, yo soy Dios, tú no lo eres, que te den por el saco, aquí se hace lo que yo diga. Y después que se pasan cientos de versos a través del Antiguo Testamento en que él anda con una idea egocéntrica asombrosa. Yo soy tu Dios y Señor, yo soy el más altísimo, yo soy el que soy. Pero cientos de versos así escritos. Pero tenemos que tener en cuenta que probablemente la razón para tanto egocentrismo era que los sacerdotes estaban recordándole a todo el mundo de que ellos estaban hablando en representación de esa persona, de esa entidad tan altísima y excelsa. Richard Dawkins es escritor ateo que advoca que la gente deje atrás las religiones y las ignore y que se adhiera a un sistema de ética y de moral. Escribió una vez que el Dios del Antiguo Testamento es probablemente el personaje más malhumorado y de peor talante de toda la ficción. Era celoso y decía estar orgulloso de ello. Era injusto, no perdonaba. Era muy controlador, era vengativo, era sediento de sangre, mataba que era un genocida, era misógino, era homofóbico, era racista, era un infanticida, mandaba pestes, megalomaníaco y en fin, era un bully con todas las notas. Esto lo dijo Richard Dawkins.
Sí voy a añadir de que más adelante se escribieron ciertos textos llamados los textos gnósticos, y en ellos se introdujo el concepto de el arconte y, y el concepto del demiurgo. Estos conceptos los vamos a hablar más adelante en otros podcasts y me voy a dedicar solamente a ellos, y vamos a enlazarlo con esto que estamos haciendo ahora. Para ir ya cerrando el bucle, voy a enfocarme en otra cosa, que es que la denominación de Yahvé, como dije en un principio, era YHVH y estaba formada por las consonantes del tetragramatón. Las vocales originales eran una cuestión de especulación. En el texto de Levítico, Yahvé dijo: muera irremediablemente el que blasfeme el nombre del Señor, y acabará con él a pedradas todo el pueblo, ora sea ciudadano o bien extranjero, quien blasfeme el nombre del Señor muera sin remedio. Ya ves, a este le molestaba incluso que su pueblo y los extranjeros también. Eso sí, él no le daba una sola pedrada, él exigía que los seguían los apedrearan y cometiesen el asesinato. Hoy en día, estudiosos que tomaron la batuta en estudiar el nombre de Yahvé, que el nombre popular, vamos a decir, el de la YHWH, están inclinados a pensar que era una contracción de varios dioses. Eso sí, eventualmente, y probablemente 1000 años después de que este dios se manifestase a su pueblo y se comenzase la tradición hebrea, miles de años después, cuando la casta sacerdotal toma poder, se convierten en monoteístas. Y esos sacerdotes son los que dicen que hay un solo Dios y que le dan personificación, antropoformismo. Pero inicialmente este pueblo hebreo está rodeado por egipcios, por sumerios, por otras tribus, y todos son politeístas. Por tanto, ellos habían llegado a un balance curioso, que es esto es lo que están diciendo estos estudiosos antropólogos y semantistas. Dicen que probablemente era un dios principal, pero que la manifestación era unos dioses menores alrededor de él. De ahí que se le diese el título de Elohim. Eventualmente quizás estos dioses menores alrededor de este dios mayor quizás fueron asignados la titularidad de ángeles. Sí se sabe que en los nombres de estos dioses, así como aparece el Ohim, que quiere decir este dios y los que lo están alrededor de él, los que están alrededor del dios principal, las entidades que abarcan alrededor del dios principal, pues este artículo el, que no quiere decir en español como el gato o el perro, sino que es una anteposición que se refleja después en los ángeles y se aparece en la angelología como Gabriel, como Gibriel, un montón de ellos andan acabando en él. Esto viene a decirnos de que probablemente en su inicio el dios de Yahvé era una representación de un dios principal que actuaba a través de representantes suyos, y por eso ahí entra el sentido de que él ande siempre diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos esto y lo otro, somos los que somos, soy el que soy, etcétera, etcétera. Eso sí, aún no explica cómo se comporta como un psicópata, no se explica cómo es muy rápido para mandar castigos, pero muy lento para hacer cosas positivas. ¿Por qué no sacó, por ejemplo, a los hebreos de Egipto y los llevó a un sitio y les construyó una ciudad para que dijeran wow, este dios es tremendo, más vale que estemos a buen rollito con él porque fíjate que bien se porta con nosotros? Necesita ser adorado, necesita que nadie lo cuestione, él necesita constantemente aclararnos de que es el más guapo, es el más fuerte, es el más único, y no tiene ningún reparo en decir que yo soy el dios de entre los otros dioses. Él admite que hay otros dioses y está escrito por todo el Antiguo Testamento. Después venimos nosotros que queremos ser más dioses que Dios, ¿no? Queremos ser más chulos todavía y adorar más a Dios de lo que Él quiere que lo adoren, y decimos que solo hay uno y que el resto son mentira, cuando incluso Yahvé dice los otros dioses no son nada comparados conmigo. Él admite que otros existen. Y hemos reparado el hecho de que es un dios de venganza, que es un dios bastante mal encarado, misógeno,
homofóbico y un montón de otros atributos que no queremos. Y sin embargo, han pasado, digamos, 20 siglos desde que Jesús de Nazaret reforma esa teología hebrea, y nos encontramos con que los ejemplos de gobierno que los han sucedido siguen los pasos de este Yahvé. Aquí es lo que se tienen ustedes que quedar. Las monarquías absolutistas que nos aparecen como plagas durante la Edad Media y la Baja Edad Media y todo esto, pues se comportan como pequeños dioses en la tierra. Desde luego que, claro, todo esto viene soportado, viene apoyado por fuerzas de ejército, fuerzas policiales que ellos implementan, o sea, por la fuerza. Pero estos reyezuelos absolutistas no están, en su mayoría, inclinados a pensar en el bien y en el mal en sus acciones. No, en su mayoría hacen lo que hacen, dicen lo que dicen y hay que obedecerlos porque si no, te mandan a la caballería. Después nos centramos ya quizás en los años de las luces y estos reyezuelos siguen por ahí actuando, son difíciles uno de quitárselos del medio. En España nos quedó la lacra de los Austrias y después de los Borbones, que vamos, son como no hay maneras de uno deshacerse de este tipo de regencias. Yo no estoy diciendo, ¿no?, que haya que hacerlo, solamente estoy diciendo de que parece que es difícil prescindir de este tipo de individuos. Y dejemos a España de lado, ¿no? Están todavía por toda Europa muchos reyes, de una manera más contundente o menos. Y ustedes tienen que preguntarse cuáles son las fuerzas o económicas, políticas o sociales que permiten incluso a reyes que no son regentes y que no tienen, ni no pintan, ni cortan, ni pinchan en la economía de sus países, todavía seguir ahí de reyes. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que no hay una justificación para con el pueblo, que es el que los está apoyando? Pues nos referimos a lo que acabamos de hablar, a este psicópata de Yahvé. Yo soy el que soy, yo hago lo que hago, tú escucha lo que yo digo y si no te meto un patadón en el culo que te pongo a bailar. Te mando serpientes, te mando osos que se coman a tus niños, te mando plagas que maten a tus primogénitos. Pero si dudan de eso, por un segundo dejen de lado las regencias, los reyezuelos que existen todavía hoy en día, y pásense simplemente a los organismos de poder. Fíjense en cómo la cultura de Yahvé continúa existiendo a través de los milenios. Debe tener ya cerca de 4, 5 o 6 milenios la cultura esta de Yahvé. De yo hago lo que me sale de los pinreles y yo mato a quien se me cruza por medio. Así continúa ahora mismo nuestros sistemas políticos, que aunque intentaron ser semidemocráticos, todos acabaron siendo secuestrados por gentes que están en poder político, poder económico, principalmente el poder económico, para aún así tratarnos como súbditos, tratarnos como este Yahvé trataba a los hebreos en su momento, que es haz lo que te digo o si no paso la ley mordaza. Paso la ley mordaza y no te andes manifestando, que si no te enchirono, como si fueses un titiritero. Pero la otra gran cuestión. El pueblo no le dice a Yahvé, oye mira, vamos a empezar a tener otro tema. ¿Tú quieres que te adoren? Nosotros no nos importa adorarte, te lo hacemos. Pero ojo, tú aquí tienes que cumplir con nosotros, ¿eh? No, ¿por qué? Porque el psicópata de Yahvé se rebota y empieza a mandar plagas o todo esto, lo que quieran, ¿no?, para atacar a esta gente que supuestamente él necesita que lo adoren a él. Y estos psicópatas que ahora están en el poder siguen un poco la línea de política que implementó Yahvé. Y ustedes pueden intentar demandar cambiar un sistema político de un país, como por ejemplo, hablemos, por dar un ejemplo, de la monarquía parlamentaria que hay en España. Pero las fuerzas que están detrás de la gente que está en el poder, que no son necesariamente españolas, probablemente sean internacionales, quiero decir que ellos mismos no se definan como que pertenecen a ningún país, esas fuerzas, pondrán en movimiento lo que haga falta
para abatir a quien haga falta, para poner en línea a quien haga falta, crear las crisis, bien sean de seguridad, bien sean económicas, que hagan falta para que este pueblo que por un momento se rebele calle la boca y achante, como los hebreos con Yahvé. Y aquí es donde estamos llegando a este bordón final. Como se dan cuenta, la psicopatía de Yahvé no desapareció con el Dios de los judíos. No, se transfirió a sus seguidores. Y está muy bien, está viva y coleando. Y está siendo ejercida y puesta en práctica por la gente que hoy en día tienen los organismos de poder. Es cierto de que somos una sociedad un poco más laica, somos menos religiosa de lo que éramos antes, pero nuestro servilismo, nuestra manera de achantar, nuestra manera de tragar basura, eso no ha cambiado. Seguimos haciéndolo. No somos lo suficientemente educados, inteligentes, coherentes, consecuentes como para levantarnos y exigir cambios caiga quien caiga. No somos capaces de hacer un reverso de tortilla y decirles: ustedes hacen como lo queremos o los vamos a bajar. El siguiente podcast que van a escuchar tiene un título que viene a colación de donde vamos a acabar este. Y se los voy a revelar, y eso que no suelo hacerlo casi nunca, decirles cuál es el tema siguiente que vamos a tratar. El siguiente podcast que ustedes van a escuchar el próximo martes se va a titular El poder juega al ajedrez, nosotros a las damas. Y va a continuar exactamente aquí, donde estoy dejando esto. Así que eso es todo por Buscando Claves, amigos. Espero que lo hayan disfrutado y ahora continuamos con el programa. Como no siempre puedo recomendar algo exactamente al tema, pues me voy a arriesgar a hacer una recomendación buena que no tiene que ver con el tema. Se trata del programa La Cuarta Esfera y habla de una entrevista a Miguel Pedrero con el proyecto Anticristo. Habla sobre miedos y una leyenda sobre la Dama Negra. Y recuerden que los links a estos podcasts se los dejo en la página web. Vayan a clave45.wordpress.com y en el menú de los podcasts piquen al episodio número 30 y ahí en la página les va a dar una sección por el medio que se titula Podcasts Recomendados. De hecho la he renombrado y se llama ahora Misterios Recomendados, y ahí van a encontrar enlaces a estos dos títulos que he puesto yo. Y por si acaso todavía no lo han hecho, por favor acérquense hasta nuestra revista amiga elmundosobrenatural.com y échenle un ojo, está bastante bien. Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones El Diario Winchester, Las Pesadillas de Freddy y las entrevistas de Jason. Recuerda, El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio. Una vez más dejamos que la música de Kevin MacLeod con su tema Undaunted nos indique que estamos llegando a la recta final de este programa. Debiera de reiterar un par de cositas, como que por ejemplo este análisis sobre la sociopatía o psicopatía de la figura de Yahvé no está dirigida a denostar ninguna religión en particular, aunque es comprensible que cualquier religión pueda tomar ofensa por ello, y por cualquier religión obviamente me refiero a el catolicismo, me refiero a cualquier secta cristiana, cualquier rama cristiana, me refiero incluso al judaísmo, etcétera. Pero recuerden, este análisis fue tomado desde un punto de vista laico, desde un punto de vista no religioso sobre una figura, aunque es supuestamente religiosa, que tuvo un impacto social, tanto en nuestro pasado como en el pasado de otras muchas culturas. Espero que en un programa próximo podamos hablar de
de las sutilezas y del valor moral y ético que tienen tendencias dentro del judaísmo, como por ejemplo el sionismo, y contrastarlas con lo que es el judaísmo de andar por casa. Y entonces se comprenderá bastante mejor, porque dije desde el principio que esto no tiene nada en contra ni de la religión judía ni de la raza judía, y hago esa matización, depende de quién me esté escuchando. Alguna gente considera al judaísmo religión, otra gente lo considera étnica, una etnia. Y desde el punto de vista que lo quieran mirar, a mí me es indiferente. Prefiero, no tengo nada malo ni nada bueno que decir en contra de ello. Cada uno que crea lo que quiera. Sí me parece como un valor interesante que muchos de los valores del judaísmo son muy personales. Quiero decir que se aplican solamente a los judíos. Por lo menos no tienen la hambre de proselitización que tienen los católicos, de querer convertir a todo el mundo a lo suyo, etcétera. En fin. Pero sí tengo que decir que los últimos 20 años, 30 años de investigación personal que he estado haciendo, me he encontrado con una tendencia que se llama el sionismo, donde eso sí tiene bastantes connotaciones malas, bastantes connotaciones negativas. Y algún día en un programa pronto empezaremos a hablar de eso, porque está muy envuelto en lo que es la trama de gobierno mundial. Y dicho esto, sacado esto del medio, nos queda una de las partes del programa que a mí más me encantan, que es la sección de contactados. Les comentaré una cosita así detrás de bastidores antes de empezar contactados, de que esta semana y la anterior he estado haciendo 2 programas simultáneamente, este que están escuchando y el siguiente que va a venir. Y a 13 de agosto pues estoy cerrando aquí la sesión de contactados para este programa, y todavía estoy grabando el siguiente. Y ha habido a golpe de sábado, ha habido una dinámica muy interesante en la sesión de comentarios de nuestro programa de Clave 45, donde varios anónimos, o un anónimo, varios, da igual, lo siento si no te gusta que te consideren una persona sola, regístrate y reclama tu propia identidad. Mientras tanto, nosotros seguiremos jugando a ese juego sarcástico de considerar a todos los anónimos la misma persona, y solamente por joder, solamente por vacilar, solamente por pasarlo bien. Pues este sábado hubo bastantes entradas dentro del muro, tanto en el programa de OVNIs de la historia como en la historia conspirativa de España en los últimos 10 años, y algún anónimo debía de estar muy aburrido por los ocios del verano, por los calores, y entonces empezaron a postear de una manera bastante, no sé, no diría belicosa, pero vamos, intentando buscarle vueltas a los asuntos. Que ojo, está bien. Está muy bien buscarle las vueltas a los asuntos, ¿no? Pero también está esa falta de etiqueta, que es no leer lo que ya han escrito otros, ¿no? Entonces tú te crees el ombligo del mundo y crees que tu opinión es la primera que ha llegado aquí bajo la luz de la tierra, ¿no? Y escribes algo que a lo mejor ya se ha comentado en un post anterior, como ocurrió en este caso, ¿no? Donde un anónimo habla sobre ciertos, en el historia conspirativa de España de los últimos 10 años, pues habla sobre ciertas atrocidades que cometieron grupos que son asociados con la parte izquierdista de la política de los años 30, de España de los años 30, y me echaba en cara de que yo no traía eso a relevancia, cuando en primer lugar el programa se trataba de la conspiración, y en segundo lugar de la conspiración que ocurre detrás del poder. Brutalidades ha habido muchas por mucha gente, y alguna con asociación política, muchas también sin ella. O sea, no sé qué decirte, yo no soy el caso, yo no me voy a poner a hablar de cada incidente que ocurre en el mundo, ¿no? También me tildaba de que es izquierdista o, no sé, comunista o algo así, pseudo comunista y rollos de estos. Y yo, honestamente, opino y opinaré sin temor a ofender a nadie, y de hecho con intención de ofender a los que se quieren sentir ofendidos, de que tanto los izquierdistas como los derechistas me pueden besar el culo. Y si estiran la lengua me pueden lamber los huevos, que me dan igual, no me importan. No soy ni de derechas ni de izquierdas. La ideología, la única ambición que sigo es la mayor cantidad de bien para la mayor cantidad de gente, y siempre estoy dispuesto a hablar con cualquier persona que tenga una tendencia más de derecha, una persona que tenga una tendencia más de izquierda, de donde sea, me da igual. Las ideas buenas vienen de todas partes. Pero esto de querer defender partidos o querer defender golpes de estados, querer justificar dictadores,
no tengo paciencia para eso. Entonces lo que hice fue agarrar y cerrar a los anónimos, no permitir que se escribiese más. Me encantó los comentarios de nuestro amigo Helios Pons, que dijo: vaya otra vez el Mister Anónimo con sus tonterías, ladran Sancho. Qué bueno hacer una mención a Cervantes. Muy apropiado. Nuestro amigo El Vikingo nos dijo que en el episodio 30, OVNIs en la historia, la segunda parte, que hablar de OSNIs también estaría muy bien. Y tremendo tema, mi amigo Vikingo. OSNIs, objetos submarinos no identificados, es de hecho una parte bastante ignorada, pero muy extensa dentro de la ufología, ovnilogía, dentro de los objetos volantes no identificados. La fenomenología esa es muy extensa y claro, como nosotros somos animales terráqueos, pues muy poco investigada. Creo que eventualmente traeremos algo a colación de eso. Roy Batty tocó muchísimos puntos buenísimos sobre el podcast que hicimos de la historia conspirativa de España, el podcast número 24. En serio, por favor, léanlo, que escribió muchos temas buenísimos, muchos puntos, etcétera. Y yo se los comenté. Aunque a cualquier lector le puede parecer que afrontamos las cosas desde ángulos muy separados, lo dudo. Y le voy a decir un factor en común que deben de tener en cuenta. Él tiene ganas de dialogar, yo tengo ganas de dialogar. El resto se puede trabajar. De hecho, como el episodio 24, la historia conspirativa de España en los últimos 100 años, pues le parece levantar tantas ampollas a mucha gente que no comparte mi actitud acerca de que lo que ocurrió fue deplorable durante entre los años 34 y los años 77. Pues le aconsejé al señor Batty de que abriera yo otra vez la página web que tenía, ¿no? Y que ahí en los comentarios hiciésemos un intercambio y que me animara a poner fuentes. Como comenté en alguna ocasión, amigos, al principio de los podcasts, cuando estábamos por el episodio 10 y 12, pues la página web casi contenía el listado del guión que yo sigo cuando estoy haciendo un podcast, porque la mayoría del tiempo tengo por lo menos una página o dos donde tengo estos puntos resaltados, ¿no? En plan, una línea de los que voy a hablar. No se crean, la mayoría de lo que estoy hablando aquí al micrófono no está escrito, la mayoría. Como digo, tengo unos puntos de referencia, unos puntos guías, y a veces incluso escribo alguna fuente para poder leerla sin atorarme. Pero vamos, por lo general todo el programa me cabe en una página con unos puntos destacables nada más. Y como yo transcribía todo eso dentro de la página web, y de hecho me explayaba y me ponía a hablar y a dar detalles, y veía que la página web tenía solamente 3 o 4 visitas, pues agarré y dije, no vale la pena que me gaste 6 horas de mi semana, ¿no?, haciendo la página web en tanto detalle. Pero creo que con el episodio 24 podemos hacer una excepción y podemos retomarla, y voy a intentar poner algunas contestaciones a lo que el señor Batty me comenta, etcétera. Y si no, podemos seguir en el muro de iVoox, no sé, ya veremos. Pero él tiene puntos muy buenos, y el que le interese el programa, por favor, léanse en los comentarios y léanse lo que comenta el señor Batty y mis respuestas. Con la señora Elena Walda Martínez me puse un poco sarcástico, espero que no suene muy mal, pero ya en el programa número 6, lo que la NASA escondió con la llegada del hombre a la luna, dijo: este programa es de coña, ¿no? Los saludos finales así lo corroboran. Increíble. Y yo le contesté: Elena, o sea que cuando vas a la escuela y el profe suelta un chiste gracioso para ilustrar la lección, ¿te piensas que toda la clase es un chiste? ¿Opinas lo mismo cuando subes a un avión y te avisan de las reglas que tienes que seguir y ellos lo hacen con humor y piensan que todas las reglas son una broma? O sea, que vamos, que no se piensen que porque usen un poquito de humor, porque a veces le meto unos trocitos de humor por el medio, no tiene nada de coña todo el asunto. Creo que el problema está en la gente que no sabe diferenciar noticias de humor, de seriedad, de gravedad. Eso creo que ya es un problema personal. El Twitter también se nos animó. El señor Giovanni nos dijo: tarea cumplida, 37 podcasts escuchados y esperando el siguiente. Muy buenos temas, da gusto ver cómo vas creciendo. Y ya te digo, yo me quedo impresionado cuando alguien comenta que se va para atrás y que escucha los anteriores. Y bueno, impresionado placenteramente, de una manera muy, muy agradable. Muchos agradecimientos, señor Giovanni.
El Facebook lo seguimos moviendo, ponemos artículos de vez en cuando. Hace poco puse uno de la comparación de los costes de sanidad entre España y los Estados Unidos y te quedas asombrado. Si no lo han escuchado, si no lo han leído, si no lo han visto todavía, pues pásense por Facebook, hagan una búsqueda por clave 45 todo junto, aparecerá nuestra página y ahí podrán ver ese articulito que pusimos. También está, como dijimos, en nuestra página web. Pásense por clave 45 con numeral 45.wordpress.com y debajo del menú, en la página principal, encontrarán el enlace que dice compara un día de hospital en España y en USA. A través del correo electrónico tuve un intercambio muy interesante con el usuario VJ y estamos hablando sobre la importancia o quizás la falacia de la conspiración sobre los certificados de nacimiento. Esta información me llegó a mí creo que a finales de los años 90 y pensé que esto ya estaba desbancado, pero obviamente no tanto, y lo busqué como por el Google, lo busqué también por YouTube y no, parece ser que en canales españoles, en fuentes españolas, pues todavía empieza a tomar vigencia. Esto no quiere decir que sea una falacia, ojo, estoy hablando de un tema muy curioso, que es que hay gente que dice que los certificados de nacimiento a nivel gubernamental tienen un enlace con la banca, por tanto cada persona que nace y que recibe una partida de nacimiento pues tiene un valor asignado como posible consumidor y posible deudor de esta economía nacional e internacional. Y estuvimos intercambiando correos electrónicos y me parece que es pertinente que pronto produzcamos un podcast para tocar ese tema, porque repito, aunque tiene bastantes detractores, no es un tema zanjado, no podemos decir que es una falacia, no podemos decir que es un bulo ni que es una mentira, y hay cosas todavía un poco escabrosas que merecen ser traídas a la luz. Así que VJ, gracias por darle relevancia a estas cosas que se me pasan entre las tinieblas de los podcasts. Hay usuarios que saben también traer el sarcasmo, la sorna, un poco de graciosidad, un poco de hilaridad a los comentarios. Por ejemplo, FC Peruano 33. El mejor programa del planeta Tierra. Tome sus likes, buen hombre. Nos los puso en el episodio 28, análisis de las apariciones en Pensilvania. Solamente el tono, pues quedó genial. Eduardo Javier comentó que tenía más ganas de saber más cosas sobre el tema de ovnis en la historia y también sobre el supuesto Caballero Negro, porque se estableció una pequeña enlace de conversación donde Kill le había contestado a otro usuario, nuestro usuario llamado Kill, le había contestado a otro usuario llamado Radnaredu, donde decía que por favor mencionáramos los OVNIs y también algo sobre el Caballero Negro, creo. Y alguien comentaba de que se había demostrado que era basura espacial. El Caballero Negro, para la gente que no esté ducha, trata sobre un supuesto satélite artificial que está todavía girando alrededor de la Tierra y que es difícilmente localizable y que supuestamente lleva miles de años allá arriba. ¿Entienden? Eso es un poquito ya chocante. Pero lo que sí le comenté es que hubo algunos datos para desmentir de que se tratará de basura espacial, aunque no hay datos suficientes para confirmar que se trate de un satélite artificial y tampoco hay datos suficientes para decir que se lleve miles de años allá arriba. Pero algún día pronto también en el podcast trataremos la historia del Caballero Negro y las pequeñas pesquisas que he conseguido acerca del tema. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar tan activos, por demostrar que vale la pena seguir grabando. Y las vías de contacto, pues miren, tienen el correo electrónico que es laclave45@mail.com, mail.com. Tienen la página web en clave45, también con numeral 45.wordpress.com. Estamos en Google Plus, nos pueden encontrar por podclave45. Abrimos canal de YouTube, vamos un poco atrasados subiendo estos podcasts a YouTube. No tiene nada visual, no me van a ver a mí el careto en YouTube. Es simplemente esto que estoy hablando con unas fotitos detrás. Pero si quieren, denle ahí un me gusta, únanse a Google Plus.
Estamos en Twitter, búsquenos por @laclave45 y en Facebook en clave45. Planes para el futuro, pues estoy intentando traer algunos invitados. Ese plan nunca lo dejé, nunca lo perdí de vista y lo sigo cultivando. Lo que tengo que aclarar, amigos, es que intentar establecer confianza, intentar establecer contactos y que la gente se sienta cómoda viniendo al programa, pues lleva tiempo. Y tiempo es una cosa que no me sobra. Entonces, pues por desgracia se va a dilatar más de lo que yo pensaba esto de conseguir algunos invitados. Probablemente lo haga a nivel de entrevistas, traiga alguna gente que me parece interesante y les pregunte más o menos por su vida, su situación, cómo llegaron y su obra, etcétera, etcétera. Gente que me parece interesante divulgar y exponerla más, gente activa en el misterio, obviamente, o en la conspiración. Pero bueno, solamente decir de que no está al giro de la esquina, todavía está un poco más adelante de eso. Como saben, yo no intento que crean nada de lo que he dicho. Han sido claves para ayudarles en las búsquedas, incluso cuando los apunto hacia un lado que a lo mejor ustedes mismos consigan desmentirme. Me parece que todavía eso os ayuda, porque por lo menos será un callejón en el que no se volverán a meter. Y a lo mejor ustedes, aclarando algún punto en el que yo me haya equivocado, pues me ayudarán a mí a corregirme en puntos posteriores. Esto se trata simplemente, como digo, de encontrar ciertos elementos que los grandes programas de los medios, ustedes saben a cuáles me refiero, pero los grandes programas que solamente cuentan con 1h30, 2 horas en televisión, o 1 hora de radio, 2 horas de radio, pues pasan por encima, rellenan de música y se enfocan bastante más en la apariencia que en el contenido. No es de hablar mal de ellos, es solamente diferenciarnos, mientras que aquí a veces somos capaces de agarrar 2 o 3 puntos que son marginales a un tema inmenso y empezamos a intentar sacarles la mayor cantidad de jugo posible a esos pequeños puntos y eventualmente dirigirnos hacia una verdad más grande y descubrir que al final, a pesar de que tengamos diferente color de piel, que hablamos diferentes idiomas, de que tenemos diferente género, a pesar de que tenemos algunas diferencias, cuando uno desarrolla conocimiento lo suficiente, cuando uno adquiere un poco de sabiduría con la S mayúscula, se da cuenta de que hay más cosas que nos unen que más cosas que nos separan. Somos más iguales en más elementos de lo que somos diferentes. Y, en fin, se trata de abrir puertas al diálogo, comunicarnos e intentar entre todos crear un futuro mejor para todos. Como dije alguna vez, y lo repito, la mayor cantidad de bien posible para la mayor cantidad de gente posible. Y eso es todo, amigos. El próximo martes, recuerden, me tendrán otra vez en iVoox y así entrada la madrugada a las 2 o 3 de la mañana, así que si quieren ser los primeros en descargarse, ahí estoy. Si les gustó el programa, les suplicaría, les pediría, les rogaría que se suscribieran. Nos encantaría que tuviéramos suscriptores, más suscriptores. Así que, pero de todas formas, darle al pulgarcito ese para arriba de me gusta nos ayuda un montón. Nuestro único objetivo no es vender, somos un programa sin ánimo ni de lucro ni de monetización, y lo único que queremos es difusión. Así que, amigos, eso es todo. Se despide de ustedes muy efusivamente, dándole muchas gracias porque su tiempo es muy valioso y lo han compartido conmigo, su compañero de viaje, Gerald Dean. Y para despedirnos, vamos a dar esas gracias especiales que le damos siempre a todos nuestros internos y gente que trabaja entre bambolinas haciendo que esto surja para adelante. Vamos a empezar, por ejemplo, a dar nuestras gracias a nuestra nueva asesora de salud física y deportes inverosímiles, la señora Aminta del Camino Sequeda. También vamos a dar nuestras gracias a nuestro consultante de maquillajes, pintalabios y otros potingues variados, al señor Jaime Gillas. Y también detrás de nuestras grabaciones no podríamos salir adelante sin consultar con nuestro asesor de tribus ancestrales y cultura soterrada y vetusta, el señor Martín Dígena. Y este ha sido nuestro episodio por hoy, amigos. Muchas gracias a todos. Aquí se acaba el programa 31
y esperamos que nos acompañen en el próximo programa, que vendrá el próximo martes, aquí en Clave 45. Se despide de ustedes efusivamente Gerald Dean, su compañero de viaje, y recuerden, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen.